Y estamos conectándonos en nuestra transmisión, en nuestra cuenta IGEA Barinas. Le damos la bienvenida a los que se están conectando por allí. Y les invitamos igualmente a buscar Isaías capítulo 6. Y usted me va a seguir en una lectura silenciosa desde el versículo 1 hasta el 5. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. Y en esta mañana nosotros vamos a escudriñar en esta visión que el profeta Isaías está teniendo de lo que Dios quiere que nosotros veamos de Él. La iglesia del Señor hoy quiere que nosotros aprendamos de Dios. La iglesia tiene que aprender quién es su Señor, su naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros debemos imitar esa naturaleza. Porque usted y yo ahora tenemos una naturaleza divina, una naturaleza que procede de lo alto. Y aunque en nuestra carne no podemos ser completamente perfectos desde el punto de vista de la divinidad de Dios, sí podemos imitar parte de sus cualidades. Es más, somos llamados a eso. Así que vamos a tener una lectura acá en un extracto de una visión que tiene el profeta Isaías acerca de esa majestuosidad de Dios. Ubíquese allí en su Biblia, Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. Amén. Dice así la palabra del Señor: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este mensaje tiene por título La revelación de la gloria de Dios. Hemos venido este tiempo tocando mucho este tema acerca de la gloria de Dios y acerca de la santidad de Dios, porque es el carácter de Dios que la iglesia debe conocer. La gloria de Dios es invisible, no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y un espíritu es invisible. ¿Cómo pues la iglesia percibe la gloria de Dios? ¿Cómo la iglesia se conecta con saber quién es Dios? Más allá de nuestras preguntas existenciales acerca de quién formó a Dios o desde dónde existe Dios, hasta dónde existirá, esas preguntas existenciales que no tienen respuesta, no solamente porque no las sabemos, sino porque Dios no tiene existencia desde un principio. Él siempre ha existido, nunca tuvo un inicio y nunca tendrá final. Pero dentro de todo eso, nosotros debemos conocer el carácter de Dios, porque estamos llamados a ser como Dios. Así que Dios envió a su Hijo como imagen de Él para que la iglesia conozca a su Hijo. Pero en este caso, el profeta Isaías experimentó lo que fue ver la gloria de Dios en su absoluta santidad. Pero al mismo tiempo, el hecho de poder experimentar viendo la gloria de Dios, eso le hizo darse cuenta al mismo profeta cuán pecador es él. Fíjense, 2 cosas que salieron de una misma experiencia: ver cuán santo es Dios y darse cuenta en medio de esa santidad que
¿qué tanto de pecado tengo yo? Son dos cosas que el profeta Isaías experimentó a la luz de esa experiencia reveladora de la gloria de Dios. Así que estos 5 textos nos van a llevar a nosotros a estar conscientes, como el profeta Isaías, de que lo importante de nuestro encuentro con Dios es que se revelan 3 cosas para nosotros. Porque si nos acercamos a Dios, hermano, es porque necesitamos algo. Y el problema del mundo de hoy, y aún de muchas congregaciones, es que queremos acercarnos a Dios a nuestra forma, a nuestra manera, y conservar nuestro estilo de vida al acercarnos a Dios. Ese es un problema común de todos los seres humanos y ha empañado a la iglesia de tal manera que las iglesias locales, muchas de ellas han bajado los precios con el fulano título que muchos predican de que ya todo está pago. Sí, la salvación está paga, es gratuita, pero seguir a Cristo tiene un costo que hay que pagar. Y nosotros aquí en Latinoamérica no pagamos ese costo, por lo menos la gran mayoría, como si lo pagaron los discípulos del Señor que se convirtieron en apóstoles y murieron como mártires. Como si lo pagaron la iglesia del primer siglo que estuvo en la persecución del Imperio Romano y hubo familias enteras que murieron en el Coliseo Romano, devorados por leones, devorados por fieras, pasados a filo de espada, de cruz, de aceite hirviendo, despedazados por carros. No los carros de hoy, sino los carros alados por animales. Ellos sí pagaron el costo de seguir a Jesús porque la afrenta que llevaban era ponerse en lugar del emperador o seguir sin negar su fe. Era lo que los soldados y alguaciles le decían a una persona, a un creyente del primer siglo para que pudiese vivir. Niega tu fe en Cristo. Y pagaban el precio muriendo de forma horrible, lenta, dolorosa. ¿Cómo es que no tenemos que pagar un precio? ¿Cómo es que no tenemos que sacrificarnos? ¿Cómo es que no tenemos que hacer cosas, por favor? Eso es lo que nos mantiene en la inmoralidad. Eso es lo que nos mantiene en ser desobedientes a lo que el Señor manda. Y cada vez más somos superficiales al interpretar las Escrituras. Se escucha cada barbaridad en las redes sociales y en la televisión por tratar de suavizar el mensaje de salvación. Cristo te ama, Cristo te acepta tal como eres. Sí, ese es un principio de Dios. Pero Él quiere que tú cambies. Él quiere transformación. No quiere que tu vida siga siendo la misma. El profeta Isaías entonces, al ver esta revelación, experimenta, según el versículo 3, cómo los ángeles, los serafines que rodeaban el trono de Dios, llamaban a Dios santo, santo, santo. En el versículo 3, y cuando uno al otro daba voces diciendo, ¿quién es Dios para usted? El profeta Isaías logró ver la santidad absoluta de Dios. 3 veces santo, así como en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En el Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, los 4 seres vivientes, dice la Biblia, tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mucha iglesia
Mucha iglesia está llena de un desconcierto acerca de la santidad de Dios. Profanamos muchas veces la santidad de Dios porque no sabemos experimentar lo que significa esa santidad absoluta. Y cuando alguien osa utilizar algún término contrario como la reverencia, se le tilda de fariseo, se le tilda de ortodoxo, se le tilda de anticuado cuando apelamos a la reverencia ante la santidad. Pero ¿qué nos toca, hermano? ¿Qué nos toca, amigo, ante la santidad absoluta de Dios, si no es ser reverentes? Queremos tutear a Dios, más allá de decirle tú, estoy hablando de la relación. Queremos tutear a Dios en nuestra relación como si fuese algo impersonal, un vecino, un cualquiera, con quien podamos hablar. La santidad en nuestras vidas la hemos interpretado de manera extremista en dos posiciones extremistas. Por un lado están quienes argumentan que la santidad de Dios es imposible imitarla, por lo tanto Dios no quiere que nosotros seamos santos como Él, así que vive como viva, tranquilo. Total, Dios te perdona todos los días. Y sí, es cierto, Dios nos perdona todos los días. Lo que pasa es que no predicamos, no leemos, no decimos las cosas completas. Dios te perdona todos los días, sí, Señor, pero aquel que confiesa y se aparta. No es que todos los días voy a pedir perdón por el mismo caso, y tengo 15 años. Una vez le preguntaron a una persona que escupía chimoy, tenía 15 años en una iglesia. Claro, tenía 15 años en una iglesia, pero no era parte de la iglesia. No había dejado que Dios tocara su corazón para dejar un vicio que lo consumía. Y la respuesta de nosotros siempre, no, Dios, yo estoy esperando que Dios obre en mí y me quite eso. ¿Y tú qué estás haciendo por quitarte eso? ¿Acaso que Dios te levanta la mano y para que metas el dedo en la cajetilla y lo levantes y ¡chuf! ¿Sí es Dios el que hace eso por arte de magia? No, hermano, no, amigo. Tú tienes que buscar la manera de quitarte esas cosas. Pero cuando hablamos de reverencia, entonces nos metemos en un problema. Voy a utilizar este término que dije que no es así, pero lo voy a utilizar. En un santo problema. Pero la palabra santo allí la estoy utilizando por la gravedad, ¿no? Por lo abismal que es el hecho de ser irreverente. Dios es santo. En su naturaleza no hay ni la más leve existencia o rastro de maldad. Nada de eso usted podrá hallar en medio de la santidad de Dios. Él es impecablemente santo. Él es intachable, aunque muchas veces tratamos de decir barbaridades tales como ¿por qué Dios permitió eso? Dios sí es malo. ¿Por qué permite que los niños mueran? ¿Por qué permite que las personas mueran de hambre? ¿Por qué permitió esa inundación? Cuestionamientos que utilizamos para refutar la santidad de Dios. Dios es inflexiblemente santo. Dios no puede mentir. Si hay algo que Dios no puede hacer, es mentir. Dios no puede mentir. Dios no toma decisiones equivocadas. Pero saber el porqué de las decisiones siempre nos ha interesado, más que saber qué vamos a hacer en medio de esa decisión. Ese cuestionamiento llevó a Jonás
a no obedecer al Señor cuando el Señor lo llama y le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive y predica. Cuestionar la causa de esa decisión de Dios en mandarlo a predicar fue lo que llevó a Jonás a apartarse, a medio obedecer. Porque cuando Dios le dice levántate, se levantó, pero no fue en la dirección que Dios le dijo ve y haz. Y cuando usted lee los siguientes capítulos en el libro de Jonás, se dará cuenta que Jonás argumenta la decisión de Dios. Yo sabía que tú los ibas a perdonar y me dije: ¿para qué les voy a predicar si tú de todas maneras los vas a perdonar? No te corresponde cuestionar la decisión de Dios porque Él es santo. Te corresponde obedecer. Más nada. La santidad de Dios se manifiesta por su gloria y dice la palabra que la gloria llena toda la tierra. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vuelve Isaías a recibir palabra de Dios sobre su santidad y sobre su gloria, que abarca toda la tierra. Y en toda la tierra hay gente desventurada, hay personas desventuradas. En toda la tierra hay personas con corazones rotos, quebrantados. ¿Por qué Dios permite que hayan corazones rotos? ¿Por qué Dios permite? Es nuestro argumento para desafiar la santidad absoluta de Dios. Por un lado, hermanos, tratamos de conocer lo que Dios quiere de nosotros, pero por otro lado nos cuesta obedecer los mandamientos del Señor. Y ojo, voy a repetirle algo que en otras ocasiones yo le he dicho. En el sacerdocio universal del creyente, del cual nos habla el apóstol Pedro en su primera carta, todos tenemos el mismo acceso delante de Dios. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que yo soy más importante y tengo un pase de entrada VIP delante de Dios y voy a llegar por la cola, digo por el frente y no por la cola que se está haciendo. No, a Dios no le tenemos que hacer cola. Con Dios no hay pases VIP porque todos tenemos entrada gratuita delante de su presencia. El hecho de que yo sea pastor y la palabra le dice en Hebreos que usted se sujete a sus pastores, no quiere decir que usted me va a hacer caso a mí. Yo aquí no soy papá de nadie. Tengo una sola hija, se llama Joan Neimi. Esa es la que me tiene que hacer caso. De resto, más nadie me tiene que hacer caso, hermano. He tratado y seguiré tratando de no meterme en su vida. Señor, cásese con quien usted se quiera casar. Con María, con Petra, con Juan, con Pancho. Yo lo que le tengo que enseñar es que segunda de Corintios dice: no os unáis en yugos desigual con los incrédulos. Eso es lo que usted tiene que estar pendiente. Lo que el pastor enseña. No me voy a meter en que María no le conviene. Le voy a enseñar es que la palabra dice que busque las cualidades de María a ver si María es la que le conviene o no. O Pedro, o Pablo, o Sancho. Jamás le voy a decir a usted: trabaje allá o trabaje acá. Señor, lo que le puedo decir es qué dice la palabra acerca de su vida. ¿Va a salir del país? Yo no le voy a decir no se vaya. Yo le voy a decir consultó con Dios. Yo le voy a decir la palabra dice esto, esto y esto. Así, simple, llano. Pero nos cuesta. Porque cuando vemos a un hombre decirnos algo, creemos que nos está tratando de dominar la vida. Creemos que está tratando de ser metiche. Creemos que está tratando de gobernar sobre mí. Y me rebelo. Porque para eso sí tengo potencia por dentro, para rebelarme.
Y justificamos nuestras acciones cuando Dios nos pregunta, ¿y qué hiciste? Respondemos como Adán, la mujer que me diste. La mujer, Señor. Yo estaba bien solito hasta que se te ocurrió la idea de poner una mujer aquí, al lado mío. La mujer. Y cuando la mujer confronta, Dios confronta a la mujer, entonces la mujer dice, es la serpiente, Señor. La serpiente. Yo no sabía que los animales hablaban y como me habló la serpiente. ¿Y qué le queda a la serpiente? Nada. Porque los seres humanos somos los que se nos metió el hecho de autojustificar nuestras acciones. Y al fin y al cabo no lograremos autojustificar, porque nuestra justicia es como trapo menstruo, dice una versión. Como trapo de inmundicia, dice la Reina Valera, pero hay otras versiones que dicen como trapo de menstruo. Es decir, de la mujer cuando tiene su ciclo de menstruación. Eso es peor que un coleto. Por eso uno siempre tiene que escudriñar la palabra. Y yo recuerdo hace 20, 25 años atrás, predicando de este mismo texto de Isaías, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y colocaba el ejemplo. Es como si usted agarrara un coleto, hermano, y el coleto, usted, esa agua negra, ese coleto, así es nuestra justicia. Y me quedé corto con ese ejemplo. Lo entendí hace unos años atrás leyendo otra versión. Perdóname, Señor, me quedé corto al hablar de nuestra propia justicia como un coleto, por favor. El coleto lo lavó y lo volvió a usar. El trapo de menstruación que se ponía la mujer con su ciclo lo lava y lo vuelve a usar, aunque a veces de repente se pretendía, no, pero y así es nuestra propia justicia delante de Dios. Y no consideramos el hecho de debatir la santidad de Dios, sino que queremos cuestionar sus decisiones santas sobre nuestra vida. No conocemos a Cristo ni queremos conocer a Cristo, porque Cristo es la gloria de Dios, es la imagen de Dios. Quizás, como dice el profeta Isaías cuando recibe la visión en el capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Usted y yo no tenemos acceso a la eternidad. Y dice, cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, más allá de nosotros. Quizás eso no podamos experimentarlo, tal vez como lo experimentó Isaías al verlo en una visión. Pero qué tremendo es que usted y yo sí podemos experimentar lo que dijo el apóstol en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Conocer a Cristo es conocer a Dios, porque Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la gloria de Dios. ¿Cuánto conocemos de Cristo entonces? El apóstol Pablo vuelve a escribir a los colosenses en el capítulo 1, versículos 15 al 17, y le dice, Cristo es la misma imagen del Dios invisible. Esto lo dice la traducción Nueva Biblia Viva. Y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo ya existía antes de todas las cosas y por su poder todas subsisten. Conocer a Cristo es conocer a Dios.
Conocer a Cristo es conocer la santidad de Dios, esa santidad absoluta que la iglesia, el renacido, el convertido en la palabra, a través de la palabra, como creyente, como seguidor de Jesús, debe imitar. Sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Se lo dijo el Señor a su pueblo, se lo dijo el apóstol Pedro a la iglesia. Sed santos, porque yo soy santo. No me gusta esta palabra, no me gusta. Es mucho que hacer y ya yo tengo bastante que hacer. Tratar de ir contra la corriente es un esfuerzo demasiado grande y ya yo estoy bastante comprometido. Puede ser el pensamiento de muchos. El problema no es el mundo, hermano. El problema no es el mundo, porque nosotros sabemos cómo es el mundo. En el mundo están las personas que no creen en Dios a través de Cristo. Así que usted sabe en el mundo el pecado que hay en el mundo. El problema es los que queriendo ser santos no son santos, pero ni lavan ni prestan la batea. El apóstol Pablo habla acerca de los creyentes pecadores. Perdón, no recuerdo si es el apóstol Pablo o el apóstol Juan, que dice, no estoy hablando de los pecadores del mundo, estoy hablando de los pecadores que continuamente pecan en la iglesia. Y dice, con los tales no juntéis. Aquel que teniendo apariencia de piedad quiere llamarse cristiano, evangélico, seguidor de Jesús, lo que sea, pero que realmente su vida no ha sido transformada por la gracia de Jesucristo. Realmente su vida no anda en santidad, pero tratamos de justificar por qué no ando en santidad. Y ese es el otro extremo. ¿Sabe qué? Cuando le decía al principio los dos extremos de la santidad, cómo interpretamos la santidad, el otro extremo en la interpretación de la santidad es que cuando conocemos del pecado lo usamos como una arma para autojustificarnos y condenar al resto. No, yo no soy como el mundo, yo no soy homicida, yo no soy adúltero. Yo no soy como el de allá, el que anda en fornicación. Yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo pegado. Pero la lengua la tengo larguísima. El chisme carcome allí de adentro y sale y se vomita veneno. Pero como ese no se ve y no atenta contra nadie, eso me hace calificarme a mí mismo como santo delante de aquel borracho. Entonces el borracho merece el infierno por ser borracho, pero mi chisme no es motivo, ¿no? Y ciertamente, hermano, ciertamente le digo algo. Así como el borracho tiene la oportunidad de aceptar a Cristo, dejar su borrachera y seguir una nueva vida, usted y yo estamos a tiempo de pedir perdón por ser chismoso, cambiar y dejar eso atrás. Eso es santidad. Me gusta ver el pecado en los demás y autocalificarme a mí como perfecto frente a ese otro, y soy un murmurador hablando de los demás. Hablo de aquel y voy llevando allí, sembrando cizaña, y mira cómo aquel se vistió, y mira, y viste hoy cómo andaba el pastor, ese color no le combina. ¿Viste lo que dijo el pastor? Pasado, mandándome a apagar el celular. Eso a mí no me gustó. No vuelvo más para la iglesia, porque el pastor está mandando a apagar el celular. Pero el borracho sí merece ser condenado, y mi murmuración es menos grande, menos llamativa, no es tan colorida como el homicida. Y el apóstol Juan dice, con los tales ni os juntéis. Aquel que trata de ponerse una máscara de piedad y sentarse allí, tratar de aparentar una cosa, pero su vida no es una vida santa. ¿Quiere que le diga quiénes son los mejores testigos para saber si usted o yo somos creyentes? Sus vecinos y su familia en la casa. Esos son los mejores testigos. Son los mejores testigos. Los vecinos son los que van a decir, ese gritón que dice 10 palabras y 11 son groserías,
Ese gritón que le vive pegando y maltratando a los hijos. Esa chismosa. No, si en estos días me meto en un problema. Vaya al bodeguero y pregúntele, la señora que ella le debe. No, esa me debe plata y eso se esconde, no me paga. Pero nosotros no podemos cuestionar la santidad de Dios. Y como no podemos cuestionar la santidad de Dios, al no entenderla, no tratamos de imitarla. Cuesta mucho. Voy a tratar de mi vida, tratar de llevar mi vida así como la he llevado, poco a poco, y ver qué pasa allá, cuando allá se pase lista. Voy a ver qué pasa. De todas maneras, pido perdón y voy tratando de llegar así, con la lengua aquí, en un maratón. Pero así no se vive la vida del creyente. El apóstol Pablo hace un llamado para que vivamos una vida plena en Cristo Jesús. Aquí, no allá, cuando allá se pase lista. Aquí es donde debemos vivir la vida plena. El profeta Isaías no solamente se da cuenta con el canto de los ángeles, de los serafines, con esa repetición, de esa revelación de la gloria de Dios en la absoluta santidad. No se da cuenta solamente de eso. En el versículo 5, la visión de la gloria de Dios trajo a Isaías. Dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. El profeta Isaías se da cuenta, esa santidad de Dios. Él está teniendo una visión, hermano. Yo no sé, no le puedo explicar en detalle si él estaba viendo como un espectador esa visión, o de pronto él está viendo la visión, pero está dentro de lo que está aconteciendo. No lo sé. Pero experimentar la santidad de Dios en esa visión le llevó a darse cuenta su condición pecadora como hombre. Viendo allí el versículo 5, él dice: entonces dije, concluyo, ay de mí. Mire esa expresión del profeta. Ay de mí que soy muerto. ¿Cómo se dio cuenta a través de esta revelación que era un hombre pecador? Porque es que precisamente la gloria de Dios, cuando viene a nuestra vida a través de Cristo, debe revelar el pecado. No existe tal cosa como que lleguemos a Dios como estamos y sigamos como estamos. Si el apóstol Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hay cosas pasadas que debemos dejar en el pasado. El apóstol Pablo no escribe que Dios te las deje en el pasado. El apóstol Pablo no escribe que es Dios que te las va a quitar para el pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tú las tienes que dejar en el pasado, porque ya Dios las dejó en el pasado en la cruz del Calvario. Estamos iniciando el 2025. Hace más de 2000 años Cristo murió. Hace más de 2000 años Cristo dejó tu vida en el pasado. ¿Quién debe dejar esas acciones en el pasado hoy, 5 de enero del 2025? Tú y yo. Tú y yo somos los que debemos dejar hoy esas cosas en el pasado, atrás. Lo que yo era antes debe quedar atrás. La murmuración, el chisme, así como atrás dejé la borrachera, así como atrás dejé el adulterio. Pero dejé atrás el adulterio, pero no dejé atrás la lujuria. Y no la lujuria como algunos por ahí, lujuria de lujo, no, lujuria no viene de lujo, ¿no? Ese carácter de la nueva naturaleza no solamente no debe, no puede parecerse al carácter de la vieja naturaleza. Por lo tanto, como ese carácter no se puede parecer al de la vieja naturaleza, yo no puedo argumentar y decir: no, es que a mí me criaron así y yo soy así.
Porque a usted lo criaron así. Bueno, voy a hablar de mí. A mí me criaron así hace 47 años atrás. ¿Y no se supone que las cosas viejas pasaron? Entonces mi carácter de hace 47 años atrás debe quedar atrás. ¿Cómo debe ser mi carácter hoy? Mi carácter debe ser un carácter santo. Santo. ¿Quién me lo revela? La gloria de Dios. Mientras tanto, me doy cuenta como Isaías, soy hombre pecador. ¿Y qué voy a hacer? ¿Solamente quedarme allí? Soy hombre pecador, soy hombre pecador, soy hombre pecador. No, hermano, no, hermana, no, amigo. Tienes que buscar la manera de hacer algo. Tienes que buscar la manera de dejar las cosas viejas que son peso a nosotros, que nos cargan, que nos impiden correr la carrera que Cristo puso por delante de nosotros para correrla con Él. Tenemos que despojarnos de todo peso que nos asedia y mirar al Señor. El apóstol Pablo escribe a los romanos, porque hermano, nos tenemos que dar cuenta, en medio de esa visión de la santidad de Dios, cómo se revela el pecado del hombre, cómo se revela mi pecado. Y nos tenemos que dar cuenta, como el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, versículos 7 y 8. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Diga conmigo, nunca pueden. Si yo me dejo dominar por una naturaleza pecaminosa, de la ira, de la contienda, no solamente de la borrachera, porque quizás yo no pueda acusar a nadie aquí de borracho, digo yo. Digo yo, ¿no? Y digo yo porque yo lo veo aquí. Y aquí, hermano, solamente hace falta que usted se le coloque la aureola aquí arriba. Yo me la puedo imaginar, pero solamente se le hace falta que usted se le coloque la aureola. Mire, tiene una cara de santico usted, ahí donde está sentado, bien bonita. Usted se ve bien bonito allí. Ojalá y nos vayamos así para la casa. Ojalá y nos vayamos así para la escuela, para el trabajo, para el liceo. Ojalá y nos vayamos así en el carro, cuando andamos tocándole corneta a todo el mundo ahí para que se quite, porque yo voy primero que todo. A los motorizados de la iglesia. Ojalá y se vayan así montados en su moto. Respetando las señales de tránsito, respetando a los demás conductores, respetando las vías, la contravía, la flecha, los semáforos. Ojalá la ama de casa se lo lleve y cocinando allí cocine para todos y le dé comida a todos los que llegan con alegría y limpie y lave, sin quejas, sin estar diciendo que ella siempre es la esclava de la casa, que siempre lavando y nunca le hacen nada, que no sé qué más. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Y es enemiga siempre, dice el apóstol. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo va a hacer. Por eso todavía, los que todavía están bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca podrán agradar a Dios. Por mucho que cante, os perfeccione y afirme. Por mucho que cante santo, santo. Por muy bonito que usted cante, que venga aquí, que diga versículo, jamás podrá agradar a Dios. Si su naturaleza pecaminosa es la que todavía sale a flote, por supuesto. El apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Si decimos, escúcheme bien, si decimos, como normalmente decimos, si decimos que estamos bien con Dios, yo no he vuelto más a la iglesia, pero mi relación con Dios está bien. Qué hipócrita soy. ¡Hipócrita! Y cuando hay un predicador que sale por los medios,
argumentando lo mismo y dándome permiso, más hipócrita me vuelvo. Porque es que mi relación con Dios no depende de congregarme. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo. Pues no seguimos la verdad. Y déjeme decirle un secreto. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No solamente los borrachos, no solamente los adúlteros, no solamente los fornicarios, los mentirosos. Dígaselo a su hermano el secreto que le dije, dígale, los mentirosos. Los mentirosos. Wow, hermano, perdóneme lo que le estoy diciendo. Perdóneme. Tan tempranito, ¿verdad? Primer mensaje del año 2025. Wow, Señor, ayúdame, que yo te ayudaré, dice el Señor. Ah, no dice así. No dice así. Gloria a Dios, porque usted sabe que no dice así. Así como sabe que todos los caminos no conducen a Dios. ¿Pero por qué lo sabemos? Porque vamos a la fuente de vida, que es la palabra, y ella nos transforma, hermano y hermana y amigo. ¿Por qué nos apartamos de Dios? ¿Por qué no vamos a la palabra, no vamos a la fuente? Yo le voy a decir otra cosa. Usted no se tiene que quedar con lo que yo estoy diciendo aquí. Usted no me tiene que traer. Yo soy un ser que tiene que creerme. Yo soy un ser humano igualito a usted. Un poquito más gordo, pero igualito a usted. Por eso es que yo le digo a usted, cargue su cuaderno, cargue su lápiz. ¿Cuántos cargan su cuaderno y su lápiz? Por eso es que yo le digo a usted, cargue su cuaderno y su lápiz. Por eso es que yo le digo a usted, cargue su Biblia. ¿Cuántos cargan su Biblia? Levante su Biblia. Levante su Biblia. Vamos a hacer una campaña este año para que todos carguen su Biblia. La Biblia física, aquí, la Biblia. Por eso es que yo le digo a usted, cargue su Biblia, cargue su cuaderno, cargue su lápiz. Usted me escucha, anota. Cuando llegue a su casa, después de comer, esta tarde o mañana, usted abre tiempo, no busque el tiempo después que le queda, abre tiempo y repasa los versículos que el pastor le dio. Vuelve, anotó algunos principios. El pastor trató de señalar 3 cosas, vamos por la segunda. Aquí y allá, compara, busca una concordancia. A ver si lo que el pastor está diciendo va a razón de lo que la palabra está enseñando. Usted no me tiene que creer a mí. Así como no le tiene que creer a cualquiera que agarra un teléfono y dice cualquier barbaridad. Yo no le puedo decir solamente a usted que no le crea a ese. Usted tampoco me tiene que creer a mí. Pero nos da flojera estudiar la Biblia. Ya con la cálculo 1, matemáticas, ya con bioquímica, ya con derecho penal, ya con todas esas cosas tengo. Ya con está pensando que el arranque no me está prendiendo y mañana tengo que llegar, ya con eso tengo. ¿Ves? Ya con está pensando que no tengo trabajo para mañana, ya con eso tengo. No tengo tiempo de escudriñar la palabra. No tengo tiempo. ¿Seguimos? No, usted me dice si seguimos. Porque si me dice que no seguimos, pues seguimos de todas maneras. Le decía entonces que en la revelación de la gloria de Dios, el profeta Isaías tiene la experiencia, en primer lugar, de habérsele revelado la santidad absoluta de Dios. Conocer a Dios, conocer de su santidad, es imitarle también de la forma como Dios quiere. En segundo lugar, al darse cuenta de la santidad de Dios, entonces se le revela a Isaías cuán pecador es. Usted y yo, viendo la santidad de Dios a través de Cristo, usted y yo vemos cuánto nos hace falta, cuánto nos debemos quitar, cuánto debemos avanzar. Llame a un hermano, llámelo por teléfono, agarre su teléfono, hermano. Y en lugar de decirle y quejarse porque el servicio estuvo muy largo y el pastor no terminaba a tiempo,
vamos a orar. ¿Te parece? Vamos a orar a las 3. Ponemos de acuerdo. No puedo ir a tu casa. En vez de gastar datos o de Wi-Fi o de celular en TikTok y en Instagram, vamos a hacer una videollamada y vamos a orar en una videollamada. Vamos a escudriñar la palabra. Vamos a visitar a los enfermos. Vamos a visitar al hermano, vamos a visitar al pastor, le llevamos 2 hallacas. No, hermano, el pastor también tiene que visitarle. Los pastores también tenemos que visitarlo. En tercer lugar, fíjese que la palabra sigue insistiendo y el profeta Isaías se da cuenta que había visto la inmensidad de la gloria de Dios. La visión del profeta Isaías fue completa. Se da cuenta en primer lugar que se le revela la santidad de Dios. En segundo lugar, se le revela a través de esa santidad cuán pecador es. Y en tercer lugar, su visión le permite admirar de forma completa la gloria de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, en una conversación que tiene Jesús con Nicodemo, recordemos que Nicodemo es un maestro de la ley, estudioso de las Escrituras del Antiguo Testamento, miembro del Sanedrín, el más alto tribunal de los judíos de esa época. Pero a pesar de toda esa investidura, a pesar de toda esa realidad del currículum vitae de Nicodemo, Nicodemo acude a Jesús, que algunos le tenían como maestro porque ya él venía enseñando y él quería saber más de lo que Jesús estaba enseñando. Y estamos hablando de un hombre que era un erudito, un doctor de la ley, y quería saber más y escuchar más a Jesús. En esa conversación con Jesús, usted conoce cómo comienza la conversación en el versículo 3, ante la pregunta muy natural de Nicodemo, Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, para que tú y yo podamos experimentar la gloria de Dios, el primer paso es nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo nunca podrá experimentar la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es Cristo, y para experimentar la gloria de Dios necesito a Cristo en mi corazón. Para poder tener esa primera experiencia, yo debo ver a Cristo. Le pregunto, ¿ha visto usted a Cristo? Cuidado con su respuesta, porque yo no le estoy diciendo que sus ojos han visto a Cristo. Que sus ojos posiblemente no han visto a Cristo. Casi que estoy muy seguro que no lo ha visto. Aunque haya visto la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ese Jesús de la película es un actor que trataron de ser lo más quizás parecido, hacerle crecer su cabello, la contextura, pero realmente no es así. Cristo no es así, Jesús no es así. Y no estoy hablando solamente del Jesús vivo, estoy hablando del Cristo resucitado, del Cristo elevado a los cielos, que ahora se sentó a la diestra de la majestad del Padre. Pero ¿quién es Cristo hoy? ¿Ha usted podido experimentar la gloria de Dios a través de Cristo? Si usted es una nueva criatura, usted puede ver el reino de Dios. Pero estoy hablando de una respuesta que quedó a la mitad, porque el Señor esa misma respuesta se la divide en 2 partes. La primera parte es el nacimiento de nuevo, que debe darse, sí Señor, que nos hace entonces abrir nuestros ojos espirituales, hace revivir nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Esa es la primera parte. Recibimos la palabra de salvación. Levántate de los muertos. Recibimos esa primera palabra. Y ahora podemos ver el reino de Dios. Al ver el reino de Dios, usted puede ver la gloria de Dios a través de Cristo. Porque cuando hablamos de reino, yo sé que nuestra mente se ubica en un castillo normalmente, ¿verdad? En un rey con su corona, en una reina, en un cortejo, en los caballos, todo eso que hace magnífico las películas, los cuentos.
Pero cuando la palabra de Dios nos habla de reino, nos está hablando de gobierno. Nos está hablando de un sistema de leyes nuevas. Ahora usted y yo, que hemos nacido de nuevo, en esa primera experiencia de ver el reino de Dios, contemplamos la gloria de Dios a través de sus mandamientos para nosotros. Tenemos cosas que hacer para obedecer, porque somos siervos. Ahora debemos obedecer. En la medida en que obedecemos, entonces la segunda parte de esta respuesta entra en acción. De cierto que te digo, le dijo el Señor, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ahora viene la experiencia vivida. La primera palabra, la palabra de salvación, levántate de los muertos. Mi espíritu ha sido vivificado. Mi espíritu resucita y puede contemplar el reino, contemplo las leyes. Pero cuando me involucro en las leyes, me involucro en Dios para obedecerle como Él quiere, entonces tengo la segunda experiencia. Nacer de nuevo para el Señor, enseñándole, era quitarse esa vieja naturaleza. Y como se lo está diciendo a un maestro de la ley, le está diciendo, olvídate de eso. Olvídate de las costumbres, olvídate de las tradiciones de hombres, olvídate de las formas y atiende a lo que Dios quiere nuevo en ti. Ya Jesús le había dicho a sus discípulos cómo. Ya Jesús le había dicho a los discípulos, oíste que fue dicho por Moisés, no matarás. Y está bien, eso dice la ley. Pero ¿qué dice el Señor? Para nacer de nuevo entonces necesitas transformar tu mente. Para nacer del agua y del Espíritu necesitas conocer la palabra y entender que aquel que ya desde su pensamiento aborrece a su hermano se convierte en un homicida, pero no lo ha matado físicamente, pero en su mente sí. ¿Se da cuenta lo que es vivir la nueva experiencia? Lo que es experimentar la gloria de Dios a través de sus mandamientos. A través de Cristo, porque en Cristo conocemos los mandamientos del Señor. No soy yo, no es mi plena voluntad, no es mi interpretación de las Escrituras. Nuevamente le estoy diciendo, grabe, busque, anote. Y cuando llegue a su casa, en la calma que el tiempo le puede dar, usted vuelve a repasar lo que estoy diciendo. Y me dirá el otro domingo, o me llame, me puede decir, pastor, usted está loco. Ahí no dice eso de lo que usted está enseñando. Claro que sí. Llámeme. Que nosotros podamos experimentar la gloria de Dios, hermano, nos asegura entonces que nuestra mirada está en lo eterno. Nuestra mirada trasciende más allá de lo que terrenalmente nuestros ojos físicos, nuestro sentido físico puede ver y experimentar. Nosotros vamos más allá. En Hebreos capítulo 12, voy a leer los 3 primeros versículos, pero lo voy a leer en la versión PDT. Palabra de Dios para todos, pero vaya usted a su Biblia. Hebreos capítulo 12. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Mire, hermano, ha comenzado el apóstol que escribe la carta a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Pero tengo tiempo enseñando acá lo mismo. A Dios lo vemos como una fuente que tiene una varita mágica. Y tililín, que se haga como el hermano David está diciendo. ¡Rum! Y así no es Dios. Dios no es mágico. Dios es sobrenatural, pero no es mágico. Dios no es místico. O sea, hablo de lo místico, de lo que significa la magia, ¿no? Dios no es místico. Dios no obra así. ¿Cómo obra Dios? Fijémonos, dice el apóstol. O sea, yo tengo que poner la mira. Dice, corramos. O aquí dice que Dios va a venir a correr por mí. Corramos, dice el versículo 1. Continúa diciendo al siguiente, quitemos de nuestra vida. ¿Quién tiene que quitarse la vieja vestidura?
¿Quién tiene que quitarse los viejos pensamientos? ¿Quién tiene que quitarse de encima lo que le pesa? Dios le da la fuerza, Dios le señala, pero el que tiene que accionar para quitarse, para correr, para fijarse es usted y soy yo. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Mire, hermano, hay veces que caemos en pecado y sabemos que estamos recorriendo la senda que nos lleva al pecado. Yo siempre le he dicho que no por hacer tamaños y colores ni grados de importancia, pero yo siempre le he dicho que a veces hay pecados que cometemos, hay errores que cometemos que son instantáneos, que tenemos que hacer caso, ¿verdad? Y tenemos que estar pendientes, sí, porque la palabra dice estad firme, la palabra dice velad y orad, por eso nos manda a velar y orar. ¿Ves? Una mala respuesta que le damos a alguien en un momento determinado sucedió sin querer. No me justifico y no lo justifico porque la palabra para eso me está diciendo velad. Para que tu lengua se sujete, para que mi lengua, mi carácter se sujete. Los esposos, sobre todo, que tienen una relación más continua que nosotros que nos vemos aquí algunos días a la semana, los esposos tienen que estar velando para tratarse bien, para amarse más, para decirse más palabras de cariño que las palabras de desprecio. Yo sabía que tú ibas a ser así. ¿Te pareces a tu mamá? Yo sabía que no te ibas a acordar, porque tú nunca te acuerdas. Eso es lo cotidiano y lo más suavecito. Las parejas saben aquí que eso es lo más suavecito. ¿Ah? Cuando entra la rabia, ¿no? ¡Tú, bruta! ¡Bruto! Comienza la cosa ahí. Pero de cierta manera hay algunas cosas que salen como errores, salen en el momento. Tengo que tener la gallardía para pedir perdón, pero salen en el momento. Pero hermano, el apóstol cuando habla aquí de los pecados que son tan fácilmente, son aquellos que conocemos la senda que nos está llevando. El hombre o la mujer, casados o no, que comienza un flirteo, como hacen una relación con una mujer o con un hombre. Comienzan algunos mensajitos a llegar. Ay, tú sí eres lindo. Ay, tú sí eres linda. Mensajitos que de repente no tengan nada de malo. Y de repente si la esposa lo ve o la novia lo ve, o dirá, ay, pero estás exagerando. Pero es que el adulterio y la fornicación, hermano, salvo que un hombre y la mujer la paguen, no llega de la noche a la mañana. Eso se planifica. Se comienza así cuando se acercan mucho y la mujer empieza a reírse de todas las tonterías que dice él. Y empieza a tocarle el hombro. Y luego va bajando del hombro al codo y del codo al antebrazo y del antebrazo a la mano, y cuando de repente están meciendo la mano ahí. Y a los días, a la semana, comienza algo más íntimo, ¿no? Y comienzan esas caricias verbales. Tú sí eres lindo, tú sí eres linda, tú sí me entiendes, yo sí te entiendo. A la cuerda de unos meses estamos en una cama, desnudos, en fornicación. Buscando lo que no se nos había perdido, llegamos a un lugar en el cual no teníamos que estar. ¿Qué haces tú, hombre, en la casa de una mujer sola? ¿Qué haces tú, mujer, en la casa de un hombre solo? Y estoy hablando con todos, independientemente de que estés casado o no. Ay, el hermano sí es anticuado. Bueno, está bien, dígame anticuado, achapado a la antigua, ortodoxo. Muy bien, lo acepto, sí soy así. Entiéndeme, soy de la generación Z, creo. 1977. El milenio pasado, el siglo pasado. Pero esas cosas no caducan, hermano. Por eso tenemos el libertinaje que hoy tenemos. Por eso la humanidad es tan hipócrita que defiende la vida de un perro
pero quiere matar a un niño de 4 meses de gestación. Eso es hipocresía. Hipocresía es defender lo indefendible en la ideología de género. Yo soy en la ¿cómo se llama eso? En el lenguaje inclusivo, todes, ellas, tonterías para justificar lo injustificable. Yo soy hombre, como lo dice la biología, hombre. Y las mujeres son mujeres, como lo dice la biología, mujeres. Y punto. Los hombres no paren, las mujeres paren. Y listo. Pero como el hombre no quiso ponerse a cuenta con Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos, Dios los entregó a una mente reprobada. Y ahí da una lista de lo que es esa mente reprobada. Romanos 1, 16 en adelante, 17 en adelante. Allí está la realidad de lo que es la humanidad. Fijemos nuestra mirada, versículo 2 de Hebreos 12, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Vemos a Jesús, vemos la gloria de Dios. Vemos a Jesús, vemos y experimentamos la gloria de Dios. Experimentar la gloria de Dios es ser como Jesús fue. Es ser como Cristo quiere que seamos. No se trata de lo sensitivo. Yo respeto y me da mucho gusto cuando hay personas que dicen, se me pararon los pelos. Sí, está bien, pero no se trata solo de lo sensitivo. Se te pararon los pelos, pero ¿eres obediente? Jesús dijo, haz esto, ¿lo estás haciendo? Muy bien que se te pararon los pelos, pero ¿eres obediente? No basta con que se nos paren los pelos. No basta. No es suficiente para poder experimentar la gloria de Dios. Para experimentar la gloria de Dios debo obedecer, y cuando obedezco entonces soy santo. ¿Ve el ciclo? Santidad, evidencia del pecado, gloria de Dios. Y la gloria de Dios me hace vivir en santidad. Y vivo en ese ciclo. Y eso fue lo que vivió el profeta Isaías. No sé cuántos siglos antes de Cristo. Quiero terminar con el versículo 14 del capítulo 12 de Hebreos, allí donde usted está. Búsquelo, por favor. Allí mismo donde usted está, Hebreos 12, pero ruede un poquito hacia el versículo 14. ¿Se acuerda que en unos versículos que leíamos en la primera parte, y yo le decía que, yo no le decía, el Señor decía a través de su palabra, que los que andan en la naturaleza pecaminosa, bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, jamás podrán agradar a Dios. ¿Pero qué agrada a Dios? Lea conmigo, a una sola voz, toditos, a una sola voz. No me mire a mí, lea su Biblia. Vamos a esperar que todos lo tengan. Hebreos 12, 14. Esperar que todos lo tengan. ¿Qué agrada a Dios entonces? Dígalo conmigo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque queremos ver al Señor sin ser santos. No, sigue siendo como tú eres, sigue hablando como tú hablas, no importa, que nadie te juzgue, amor y paz. Como el movimiento hippie de los 60, 70, que comenzó allá en Norteamérica. Amor y paz, no me meto contigo, no te metas conmigo, llévala bien, tú crees así, yo creo así. Quiero llegar al cielo, quiero llegar a Dios, pero sin obedecer a Dios. Quiero ver a Dios, pero sin ser santo como Él es santo. Padre, ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque en medio de la realidad de nuestros pecados,
no te servimos ni te obedecemos como debe ser. Ayúdanos, Señor, a buscarte más y más, a ir en intimidad contigo, conocer que tú eres santo para que se revele mi pecado y buscar la santidad sin la cual no te puedo agradar ni te puedo ver. Si en esta mañana aquí hay alguien que quiera entregar su vida al Señor, comenzar una nueva etapa, comenzar una nueva forma de relacionarse con Dios, yo te invito a que pases aquí si quieres hacerlo. Y si no quieres hacerlo allí, quédate tranquilo allí también. Y al final, cuando haga la oración, repites conmigo. Igual para los que nos puedan estar viendo, si en algún momento de estas palabras el Señor te ha inquietado en tu corazón, a que debes tener una nueva vida en Él, yo te invito a arrepentirte. La oración no es tan importante como el arrepentimiento que desde tu corazón se pueda motivar a hacer. Y tú puedes comenzar esa nueva vida diciéndole al Señor: Señor, yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero que tú transformes mi ser. Yo quiero que tú me hagas una nueva criatura. Te pido perdón porque no te conocía ni te quería conocer. Perdóname, Señor, y ayúdame en este nuevo caminar. Hazme un nuevo ser y ayúdame a comenzar a transitar este nuevo camino. Si has hecho esta oración, yo te invito a congregarte, a hacer vida en común con los hermanos de una iglesia local. Y si crees que de pronto no es tu tiempo todavía, te invito a leer aquella parábola donde se cerraron las puertas. Las personas nunca creen que se acabará el tiempo hasta que se acaba y se cierra la puerta. Y allí, cerrada la puerta, será el crujir de dientes, el llanto amargo. Pude haberlo hecho y no lo hice. Usted cierre sus ojos allí donde usted está. Nosotros vamos a orar porque tenemos que pedirle al Señor perdón porque no hemos sido santos como Él quiere que seamos santos. Y si usted es santo, perdóneme a mí que no he sido santo, no le he dado ejemplo. Pero lo que yo no quiero es que se desmotive. Lo que yo no quiero es que caigamos en un ciclo de vicio que no nos lleva a ningún lugar. No, yo no voy porque es que fulano está así. No, yo no voy porque es que aquel pastor no me gusta cómo habla, no me gusta. La iglesia hace mucho calor, las bancas son muy duras. Yo no voy. Cierre sus ojos, vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a pedirle perdón. Comience usted a orar allí, vamos a pedirle perdón. Señor, perdóname. Yo quiero vivir en santidad, Señor. Ayúdame, Señor, a cambiar. Ayúdame, Señor, a vivir plenamente en esa santidad que tú quieres que nosotros vivamos. Enséñame, Señor, a caminar tu senda conforme a tu voluntad y no conforme a mi forma de parecer, no conforme a mis expectativas ni a mi perspectiva. Ayúdame a acudir a tu palabra, a la fuente de vida que es tu palabra. Y ayúdame a ser transformado conforme a la evidencia que aparece allí en tu palabra, en las escrituras. Ayúdame a serte fiel, Señor. Yo quiero serte fiel. Te amo, Señor. Te amo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les guarde, amados. Les amo en Cristo. El Señor sea en cada uno de ustedes. Ponga el Señor siempre en nuestras vidas.